¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda del grupo número 5 del DON 24. ¿Qué tal docente Andrade Rubén? Somos los integrantes, de lo cual está el nombre del compañero Manuel Muñoz, Luis Cajías, Luis Armijo, Kian Vera, Dayanara Carrasco y Manuel Rivas, quien le habla. Y empezamos la exposición del día de hoy. Tenemos el índice, que tenemos los siguientes temas, o el subtema, lo que es la introducción, la utilidad del estudio jurídico, la comprensión del presente por el pasado, el juicio histórico, fases del derecho jurídico, derecho primitivo arcaico, derecho antiguo, medieval y moderno. Introducción. El derecho en la Edad Antigua surgió como un instrumento para organizar las primeras civilizaciones y regular las relaciones sociales, económicas y políticas en comunidades en expansión. En esta etapa, el derecho estaba estrechamente ligado a la religión y las tradiciones, con normas dictadas por líderes religiosos, reyes o emperadores, quienes eran vistos como representantes de lo divino. Ejemplos destacados incluyen el Código de Hammurabi en Mesopotamia, que desarrolló principios como la proporcionalidad de las penas, y el derecho egipcio, que regulaba la vida bajo los valores de justicia y orden. En Grecia, las leyes comenzaron a vincularse con la razón, mientras que en Roma se desarrolló el derecho romano, una de las bases del derecho moderno, que introdujo conceptos como la ciudadanía y la codificación de normas aplicables a todos los ciudadanos. Utilidad del estudio jurídico. El estudio del derecho es fundamental para la organización y desarrollo de las sociedades, ya que permite regular la conducta humana, proteger derechos y garantizar el acceso a la justicia. Esta disciplina ayuda a comprender, promoviendo las normas que rigen la convivencia social y solucionar conflictos. Además, el análisis del derecho permite adaptarlo a las necesidades sociales cambiantes, fomentando la equidad y la estabilidad en diversos ámbitos, como el político, económico y cultural. El conocimiento jurídico también fortalece el funcionamiento de las instituciones, la confianza en el sistema legal y la responsabilidad para construir una sociedad más justa y ordenada en la que las normas se aplican de manera imparcial y respetuosa de los derechos humanos. A continuación, mi compañero. La comprensión del presente por el pasado. Es un estudio que nos permite comprender cómo las sociedades antiguas organizaban sus relaciones sociales, políticas y económicas, cómo fueron influyendo las normas y regulaciones en la actualidad. Como comprensión del presente a través del pasado tenemos lo que es la propiedad, desde la protección de tierras en Mesopotamia hasta los derechos reales del derecho romano. Los contratos es un origen de los pactos y obligaciones legales que aún regulan las relaciones económicas. Los derechos humanos fue una evolución desde los privilegios de clase altas hacia una noción más amplia y equitativa. El sistema judicial como pasábamos del sistema basado en la venganza a métodos más organizados y formales. Esto nos proporciona un marco para poder entender cómo la antigüedad empezaron a regularse bajo sus propios principios de justicia e igualdad, dejando un legado indispensable para el desarrollo del derecho moderno. El juicio histórico como tribunal de las acciones. Un juicio histórico como tribunal de las acciones es un concepto que se refiere a la evaluación y análisis de los acontecimientos y decisiones del pasado para determinar su validez y justicia. El contexto del derecho en la Edad Antigua se refiere a la evaluación de las leyes, instituciones y prácticas jurídicas sociedades antiguas. Las características del juicio histórico es un análisis crítico que implica un análisis de acontecimientos y decisiones del pasado. La evaluación de la justicia busca evaluar la justicia como tal y la validez de las leyes y prácticas jurídicas del pasado. Contextualización.
requiere una comprensión profunda de un contexto histórico en el que se desarrollaron los acontecimientos y decisiones que se están evaluando. Importancia del juicio histórico en el derecho. Tenemos una comprensión del derecho del desarrollo, permitiendo comprender cómo se desarrollaban las leyes y prácticas jurídicas a lo largo de los años. Una evaluación de la justicia permite evaluar la justicia y validez de las leyes y prácticas justicia del pasado. Y el aprendizaje para el presente y el futuro es un juicio histórico para proporcionar lecciones valiosas para el presente y futuro, permitiéndonos un gran análisis de los legisladores aprendiendo de los errores y aciertos del pasado. Frases del derecho jurídico. La justicia sin fuerza es importante. La fuerza sin la justicia es tiranía. Donde hay temor, no hay justicia. Los abogados, con su habilidad, nos enseñan a confundir lo verdadero con lo verosímil. La abogacía es una lucha constante entre las concepciones del bien y la justicia. El derecho no es una lógica en sí misma, sino una lógica en la que hay que insertar todos los valores de la vida. Derecho primitivo. El derecho primitivo marcó el inicio del uso de reglas fundamentadas en tradiciones religiosas. La ley primitiva puede distinguirse por su ámbito limitado y personalista. Su implementación surge de los colectivos sociales cerrados donde solo se puede entrar por nacimiento. Las características de este derecho son sombrío, ceremonioso, simbólico, posee transmisiones filosóficas y jurídicas, y como por último, originado por los filósofos griegos. Uno de estos sería Aristóteles. Como siguiente, derecho arcaico o también conocido como derecho quiritario. Es el que dirigió a Roma desde el establecimiento de la ciudad hasta el establecimiento de la república. También se lo denomina base del ius civile. Se relaciona con los comienzos de las civitas y se extiende hasta el quinto siglo antes de Cristo. En este periodo, la monarquía era el sistema político. Este se refiere a la fase institucional de Roma, la cual comienza desde el año 753 antes de Cristo hasta 509 antes de Cristo, fecha en la que cayó el último rey, Tarquino el Soberbio. El sistema político constaba de tres entidades: el rey, el senado y los comicios. El rey era un líder perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Que su mandato persistía hasta su fallecimiento. El senado tenía el control en términos de elecciones y gobierno, siendo principalmente una entidad con autoridad ejecutiva. Y por último, los comicios, los cuales los patricios ejercían su autoridad en reuniones conocidas como comicios de curia. Estos comicios eran los encargados de seleccionar al monarca y otorgarle autoridad. Muy bien, seguimos con la exposición. El siguiente punto es el derecho antiguo. Tenemos por el entendido que para el pensamiento medieval, la Iglesia y el Estado representaban por sendas espadas encargando la vertiente espiritual y temporal del hombre, condenando tras la caída o procurar en vida la ordenada convivencia con sus congéneres y a buscar tras la muerte su propia salvación eterna, mientras los partidarios de la supremacía del Papa de su soberanía. También tenemos como el derecho medieval, el derecho occidental europeo comprendido entre los siglos V y siglos XV. En términos generales, se trata de un derecho heterogéneo y atomizado que acompaña a los dos grandes periodos del medioevo, la Alta Edad Media en el siglo V y en el siglo X, y la Baja Edad Media, que también corresponde al siglo XI y siglo XV. En la Edad Alta Media, etapa signada por el encuentro y posterior función de cultura entre los bárbaros invasores y los pueblos romanizados, sobresalen tres codificaciones a través de las cuales previvió en Occidente del derecho romano. También podemos ver lo que es el derecho moderno. Así sería como distintos gobernantes utilizaron herramientas jurídicas
entre otros, privatizar las tierras comunales fuertemente arraigadas, perseguir la mendicidad para facilitar la incorporación obrera a los mercados de trabajo, prohibir los duelos de honor considerados delitos o hacer imposible el mantenimiento de la corporación colectiva, que permitió parcialmente la generación de individuos, aunque colectivamente esto era algo que pertenecía en aquel tiempo. Es todo cuanto podemos decir. Muchas gracias por su atención.